Damos la bienvenida al doctor Pablo Valverde, juez de la Corte de El Azuay. Doctor Valverde, buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a la ciudadanía. Ahora sí, le podemos ver y escuchar, doctor Valverde. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre este momento complejo que vive la justicia ecuatoriana. Acabamos de escuchar en esta mañana a un destacado jurista constitucionalista, Salim Saidán, quien habla de que este habeas corpus entregado a Jorge Glass constituye una verdadera aberración de la justicia ecuatoriana, un abuso del derecho. Buenos días. El habeas corpus es una de las garantías constitucionales más antiguas, la más antigua que tiene la legislación ecuatoriana. Indudablemente está para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Corte Constitucional se ha pronunciado que protege el derecho a la libertad, a la integridad física, a la vida. De tal forma que es una garantía que la tenemos que proteger porque indudablemente, como digo, su razón de ser es la protección de los derechos fundamentales. Ciertamente que por los momentos que vivimos y frente a la gran cantidad de acciones constitucionales de habeas corpus direccionadas precisamente a la situación que viven los centros carcelarios en el país, los juristas, los jueces empiezan a hablar de que hay un abuso de esta figura. Pero yo creo que está muy bien regulada. Los pronunciamientos de la Corte Constitucional son claros en precisar determinadas situaciones, por ejemplo, lo que significa un habeas corpus correctivo y cómo debería ser, cuáles deberían ser las medidas que toma un juez frente a determinada situación que es, digamos que, alegada por la persona privada de la libertad. Me parece que en esto es fundamental analizar una cosa. En las acciones constitucionales se revierte la carga de la prueba, es decir, en todas, no solo en el habeas corpus. Cuando una persona concurre y hace un relato de los hechos frente a una entidad pública, si la entidad pública considera que ese relato de los hechos no está apegado a la verdad, tiene que demostrar lo contrario. Y eso es precisamente lo que está pasando en muchos habeas corpus. Es decir, el SNAI, que es la entidad que está a cargo de las personas privadas de la libertad, que representa al Estado y que tiene la garantía de los derechos de aquellas personas, en muchas de las ocasiones no demuestra lo contrario de lo que asevera el peticionario de la acción de habeas corpus, e indudablemente en base a esa información al juez le toca actuar y tutelar esos derechos. Como digo, hay determinadas medidas. Me parece que la libertad no es una de las medidas que digamos, tiene que proceder en todos los habeas corpus. Hay para el habeas corpus correctivo, el juez dispone de un abanico de posibilidades para superar la situación que está siendo denunciada. Entonces, ahí sí yo creo que podría configurarse como un abuso del derecho. ¿Ha podido revisar usted, doctor Valverde, la apelación del SNAI, la calidad que ésta tiene, la argumentación que presenta? Yo digo, nosotros somos tribunal de apelación de los habeas corpus e indudablemente nos toca actuar en mérito a lo que pasó en primera instancia, en un primer momento. Pero en un segundo momento también el tribunal puede actuar prueba de oficio. Es decir, que el tribunal podría, por ejemplo, requerir informes médicos. Se dice que no comparecieron el personal médico del SNAI y por lo tanto no aportó la información pertinente y relevante respecto a cómo estaba el internamiento de la persona privada de la libertad. Entonces, muy bien lo podría hacer por ejemplo, en este caso el tribunal, actuar prueba de oficio, pedir que se le examine médicamente, se revise en base a lo que el juez dispuso, qué fue la información que tuvo el juez. Esa información está ajustada a los hechos y en base a eso, por ejemplo, tomar ya otro tipo de decisión. No creo que el ciudadano común asuma que necesariamente ahí la respuesta jurisdiccional tenía que ser la libertad. Yo creo que el habeas corpus correctivo, como su palabra lo dice, es corregir determinadas situaciones que se estén presentando y, por ejemplo, a una persona que adolezca de algún tipo de enfermedad, que esté con un padecimiento de salud y que el centro no tenga las condiciones que le pueda
efectivamente asegurar el acceso y la pronta recuperación del derecho a la salud, podría muy bien ordenar que esa persona sea trasladada a un centro de salud para que reciba el tratamiento que requiere y retornar al centro de privación de la libertad. Eso básicamente son las medidas que podría haber tomado el juez y que seguramente ahora en el Tribunal de Apelación van a ser revisadas. Ahora, el doctor Saidán, y esto lo hemos escuchado ya en este mismo medio de comunicación de parte de diversos y valiosos juristas, piensan que nada va a variar en el tema de Jorge Glass, que él va a seguir con esa libertad. Señala el doctor Saidán que el habeas corpus se ha convertido, por tanto, en una especie de amnistía y que prevalecerá a las sentencias dadas y a las que eventualmente puedan darse en los casos que están aún abiertos con respecto al ex vicepresidente. Yo no podría, como usted bien lo hace en la presentación, yo soy un juez que ejerzo este bello trabajo durante 28 años de mi vida. Yo no podría compartir ese criterio. Yo creo que el Tribunal de Apelación tiene todas las facultades y las prerrogativas. Cuando una persona no está conforme con un pronunciamiento jurisdiccional de primera instancia, tiene este recurso, y este recurso lo que persigue es que sea un tribunal el que resuelva y revise las actuaciones que se produjeron en primer nivel. Entonces, no necesariamente podría yo afirmar que el tribunal va a coincidir con los resultados que tuvo el habeas corpus por parte del juez de primer nivel. Y eso también a mí me parece que sería una aceptación expresa de que como que hay una interferencia en la administración de justicia, y yo como juez indudablemente yo me rebelo contra eso y no estoy en la posibilidad de aceptar de que a un tribunal se le diga lo que tiene o tenga que dejar de hacer, porque ese momento ya no sería un juez y debería estar haciendo cualquier otro tipo de actividad, pero menos juzgando las actuaciones. ¿Y estaría usted de acuerdo en que esta situación del habeas corpus y los habeas corpus polémicos que se han dado atentan a la maltrecha seguridad jurídica de Ecuador y que parte de este problema sería una regulación dispersa y contradictoria con respecto a este derecho? No, yo creo que no hay una... A ver, la ciudadanía tiene que comprender que en un caso puntual al juez lo que le toca analizar son hechos, y son esos hechos los que van a marcar cuál va a ser la resolución. Usted no tiene una camisa de fuerza en el habeas corpus. Usted tiene una serie de medidas, un abanico que le posibilita al juez solucionar una situación puntual que la persona privada de la libertad está invocando y que, como dije al inicio, ¿no? El SNAI no demuestra lo contrario. Entonces, a mí me parece que la Corte Constitucional ha hecho muy buenos pronunciamientos respecto a esta garantía constitucional. No significa que en alguno de ellos se tenga que asumir que todas las personas tienen que recuperar la libertad. Más bien hay un pronunciamiento que podría ser polémico en el sentido de que interrumpe la caducidad de la prisión preventiva, por ejemplo. Hay algún pronunciamiento de la Corte Constitucional que da a entender que requeriría tener una sentencia firme, o de no, la prisión preventiva caducaría. Ese sí es un tema muy, muy, muy difícil de poderlo superar, porque eso sería desconocer que en el Ecuador todos van a llegar a tener una sentencia firme dentro de un año. Entonces, a mí me parece que eso es imposible lograrlo. Eso no está ajustado a la realidad judicial de nuestro país. Entonces, ahí la Corte tiene la gran posibilidad, en algún otro pronunciamiento que tenga que hacer sobre esta figura, hacer una revisión de eso que quedó ahí medio todavía no muy claro, de cómo mismo debería entenderse, por ejemplo, en este tema de que suspende la caducidad de la prisión preventiva. Pero en los otros aspectos creo que ha sido muy clara. El habeas corpus correctivo existe y es reconocido en todas las legislaciones fundamentales del país. Nosotros somos un Estado constitucional de derechos y justicia, y creemos que el Estado, cuando se vuelve en custodio de las personas privadas de la libertad y de todos los derechos que ellos tienen, porque indudablemente lo que pierden es la libertad, sin duda los tiene que asegurar y garantizar en forma eficaz. Pero el Ecuador, no podemos desconocer que viene arrastrando una crisis carcelaria muy fuerte,
donde hemos sido testigos de execrables muertes de muchas personas privadas de la libertad. Entonces, el tema se lo tiene que abordar en conjunto desde ahí para tratar de solucionar esa crisis fundamental y que el Estado hasta ahora no logra expresar y sostener firmemente que tiene el control de los centros penitenciarios como es su deber y es su obligación frente a toda la ciudadanía. Yo creo que deberíamos también... El juez Moscoso, que dio el habeas corpus a Jorge Glass en declaraciones que las reprodujo Diario Expreso, señalaba que si a él llegan eventualmente a enviarle a la cárcel, él se encargará de sacar a todos los presos. Eso, por ejemplo, no puede ser una expresión de un juez, porque eso ya significaría hasta anticipar criterios de todos los casos que van a venir. Como dije, el juez tiene que analizar unos hechos puntuales en un determinado caso y ahí dar una respuesta jurisdiccional que proteja derechos y que tutele en forma eficaz. Pero imagínense lo que sería que un juez tenga que decir que yo en todos los casos voy a proceder de esta forma. Eso significaría que él ya tiene un preconcepto y que él, frente a una figura jurídica, no está analizando hechos, sino ya va a materializar una preconcepción que tiene frente a una institución jurídica, y eso para mí está muy mal. ¿Qué es lo que se hizo mal? ¿En qué se actuó mal entonces en estos casos emblemáticos, el caso Glass, el caso Junior, por ejemplo? A ver, el momento que se podía discutir al inicio la competencia del juez, ¿no?, de Manglar Alto, el SNAI tenía que haber aclarado y decir dónde estaba esa persona privada de la libertad. Indudablemente, incluso si es que él estaba compareciendo mediante videoconferencia desde el centro de la Tacunga, quedaría trunca la aseveración que hizo la accionante en el sentido de decir que no sabía dónde estaba esa persona. Entonces, ahí podría haber una situación de un fraude procesal. Entonces, el juez tiene toda la prerrogativa, como por ejemplo, para preguntarle y decirle: usted, ¿por qué afirmó que no conocía? ¿Cuál fue la acción que hizo? Y ese momento que ella decía, yo me le fui a buscar, usted pregunta al SNAI, ¿por qué cuando ella le fue a buscar, ella no le pudo ver al señor? Entonces, ahí usted contrasta la información que le dijo la actora en el acto de proposición con la que el SNAI ese momento en la audiencia le está afirmando, y el juez, por ejemplo, podía haber dicho, el señor está ahí, está cumpliendo una sentencia firme, por lo tanto me declaro incompetente de conocer esta acción, remítase en forma inmediata a un juez de garantías penitenciarias de la ciudad de La Tacunga, porque ahí la persona está cumpliendo una condena. Esa era la buena posibilidad de un juez activo que recabe buena información, porque el juez lo primero que tiene que asegurar siempre es su competencia para precisamente dar validez a los actos jurisdiccionales que luego los va a dictar. Ese es en primer término. Si por ahí el juez tenía alguna situación de duda, ¿no?, y él se declaraba competente porque no le dieron información de calidad, el SNAI, ¿no?, podía recabar toda la información relevante en cuanto a los hechos que argumentaba la persona privada de libertad, y si es que él consideraba que esa información no era suficiente, podía contrastar, repito, nuevamente con otros informes, podía pedir informes de oficio, ¿no?, para ver si es que efectivamente la información que le estaban dando correspondía a la situación y ahí resolver. Y además, por ejemplo, como dije, si es que hay una persona que está privada de la libertad y que le asegura que está tremendamente afectada la situación de su salud o las situaciones que sea, no vamos a juzgar este hecho puntual, más bien nos vamos a referir a la generalidad que se puede presentar. Muy bien, el juez podía haber dicho, trasládese con custodia policial a esta persona al centro de salud más cercano o al centro de salud que le pueda proporcionar la atención médica que él requiere para que restablezca su salud en el menor tiempo posible y regrese al centro penitenciario. Doctor Valverde, eso lo podía hablando también de formalidades, la Procuraduría, lo acabamos de escuchar en declaraciones del día de ayer del procurador, argumenta que no se invitó a esta institución a la audiencia de habeas corpus de Jorge Glass. ¿Podría esto ser un causal de revisión? A ver, eso podría, se dice que en todas las acciones constitucionales, en todas las acciones que se proponen en contra de instituciones del Estado, se le tiene que notificar a la Procuraduría bajo pena de nulidad. Habría que revisar si ahí, por ejemplo, se cumplió, pero indudablemente también el juez tendría que valorar si efectivamente la situación de
de la Procuraduría, no sé si es que se saltó esto el juez, primera vez que escucho de que no se habría contado con la Procuraduría. Ahí, si es que el tribunal considera que se incumplió una norma de orden público de contar con la Procuraduría, podría declarar la nulidad de todo lo actuado y regresar a que empiece de nuevo y se cuente con la Procuraduría, se les notifique para que inmediatamente llevar a cabo la audiencia y ahí hacer ya un pronunciamiento con todas las personas que tienen que comparecer. Ahora, se ha dicho también en forma reiterada de que la norma no está mal, esta protección que da la Constitución de la República, estas garantías, que lo que está mal es la forma de aplicarla por parte de los jueces. ¿Qué reflexiones tiene usted en cuanto a este tema de la capacitación de los jueces en Ecuador? Yo creo que tenemos que defender las instituciones jurídicas, las acciones jurisdiccionales, constitucionales son muy importantes porque garantizan derechos, o de no, el derecho en muchas de las ocasiones puede quedar en papel mojado. Yo en esto soy enfático frente al abuso que puede haber del poder. Estas garantías constitucionales lo que hacen es proteger al ciudadano, le da seguridad jurídica de saber, le da previsibilidad de saber que cuando sus derechos constitucionales estén siendo vulnerados o se amenace la vulneración, tiene una serie de garantías por las que puede acudir a un órgano de administración de justicia, activarlas para que cese la amenaza o cese la violación de aquellos derechos constitucionales. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que defender y respaldar estas garantías constitucionales e indudablemente, como dije, la Corte Constitucional podrá tener tal vez uno o dos errores, pero eso no significa que la actuación de ellos ha creado confusión, ni mucho menos. Yo creo que ha existido muy buenos pronunciamientos. Más bien, en lo que usted sostenía, yo creo que eso nunca está de más. Yo creo que el proceso de capacitación de todos los jueces de este país tiene que ser en forma permanente y yo creo que el Consejo de la Judicatura, la Escuela Judicial, debería, a partir de esta situación puntual, por ejemplo, empezar un proceso de capacitación donde que ya se empiece a analizar las sentencias de la Corte Constitucional en forma puntual para que el juez esté claro en qué mismo dijo ese pronunciamiento y que pueda aplicar en forma eficaz las medidas que lo puede hacer, porque, como dije, no puede haber una situación taxativa que le diga al juez, usted puede hacer esto, esto, esto. Es el buen criterio del juez que frente a unos hechos puntuales, él va a dar la solución a esa situación donde que se produce una violentación de derechos y puede estar amenazado ya sea la integridad física, la libertad, la vida. Eso es, o sea, le digo, el juez tiene buenas herramientas que le posibilitan cumplir eficazmente su trabajo. Otra cosa es que el juez, tal vez por las circunstancias, tal vez por ignorancia y ya por otras causas donde que él debería ser sancionado, todos los jueces, ¿no? Recuerden que los jueces tenemos responsabilidad civil, penal y administrativa, pero eso sí es otra cosa y debería ir a ese ámbito. Doctor Valverde, también, para finalizar, ¿cree usted que ese tribunal ya conformado para resolver la apelación del SNAI en Santa Elena podría dar alguna sorpresa con respecto a todos los criterios que habíamos antecedido? Yo lo que no puedo esperar, sino que la actuación de ellos sea conforme a derecho, que hagan una revisión de las actuaciones, que sea, como es su obligación, motivada frente a los hechos y que la decisión se apegue a los estándares que están en nuestra Constitución, en los pronunciamientos de la Corte Constitucional y en los tratados y convenios internacionales que el Ecuador ha suscrito y es garante de los derechos fundamentales. Yo creo que esto lo que debería propiciar también es que la gente tenga un mayor conocimiento respecto a un caso determinado y en muchas de las ocasiones se presentan tergiversaciones en cuanto a las declaraciones o en cuanto a un caso puntual que le toca a la Administración de Justicia. Y yo no tengo por qué defender a los jueces se defienden por sí solos respecto a las resoluciones en los casos puntuales que están, pero como digo, si hay una mala actuación de un juez, hay los mecanismos que establece el ordenamiento jurídico para que precisamente haya la sanción que amerite frente a una mala actuación de un juez. Recuerden ustedes que al tribunal, por ejemplo, en este caso de la provincia de Santa Elena, le va a corresponder
calificar la actuación jurisdiccional del juez de primer nivel y se va a tener que pronunciar respecto a eso. Y eso, por ejemplo, es un control que realizamos los jueces de segundo nivel y la Corte Nacional de Justicia en Casación para precisamente resguardar los derechos de la ciudadanía, y cuando observamos que un juez se ha apartado de cómo tiene que resolver, indudablemente va a oficiar al Consejo de la Judicatura. Por eso es que aquí, por ejemplo, hay un gran retroceso en la propuesta que se ha hecho de que nuevamente el Consejo de la Judicatura podría iniciar de oficio cualquier tipo de situación en contra de un juez, porque eso indudablemente repercute en la independencia que debe tener un juez. La Corte Constitucional dictó la sentencia y esa sentencia la tenemos que defender. Solo con un pronunciamiento jurisdiccional se puede iniciar un proceso administrativo respecto a un juez, pero cuando está en las situaciones de error inexcusable y de manifiesta negligencia frente a su actuar jurisdiccional. Entonces, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con ese pronunciamiento que hicieron en el sentido de que la Corte debería revisar esa sentencia, porque eso a mí significa, me parece que significa retroceder, sería irse en contra de la progresividad de los derechos de los ciudadanos, porque fundamentalmente la independencia e imparcialidad del juez es un derecho de la ciudadanía antes que un derecho de ver de los jueces, en un primer momento, digo. Gracias, doctor Valverde, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, un saludo a la ciudadanía, un muy buen día. El doctor Pablo Valverde fue juez de la Corte Nacional de Justicia, actualmente es juez de la Corte en la provincia de La Suay.